Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo, Namo Parvate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Primer canto, la creación. Capítulo 16, cómo Parichi recibió la ira de Kali. Ayer leímos el texto 26, del 26 al 30. Para hacer un poco de memoria, es Bhumi, la madre tierra, que tomó la forma de una vaquita y le está contestando a Dharma, a la religiosidad que tomó la forma de un toro. Y como el toro la ve tan triste, le pregunta qué pasó, por qué estás así, y ella está expresando aquí todas las cualidades del Señor Supremo. ¿Por qué? Porque él dejó la tierra, él ya se fue, terminó sus pasatiempos y ella siente que él lo extraña mucho y le hace falta sus pies de loto sobre ella, ¿no? Aquí leímos todos, ella, la Madre Tierra, Bhumi, está glorificando al Señor y se destacan muchas cualidades, aunque Srila Prabhupada en el significado explica que estas son algunas de las cualidades ilimitadas del Señor Supremo. Y se destaca la cualidad que dice, no tolera la infelicidad de otros, nunca falta su palabra, controla la ira, etcétera, etcétera. Entonces el Señor siempre está satisfecho en sí mismo, pero igual Él no puede tolerar la infelicidad de otros. Así que tenemos un aspecto de Dios muy equivocado. Pensamos que siempre nos está castigando o a veces nos hace sufrir, pero seguramente cuando suceden estas adversidades y obstáculos debido a nuestro karma, es por nuestro bien, por nuestro aprendizaje, para que reaccionemos, tengamos compasión, empatía, etc. Entonces, Krishna no tolera la infelicidad de otros. Y así nosotros mismos a veces pensamos, bueno, cada quien su karma, pero no es el sentir del Señor Supremo. Él es muy empático y muy personal. Y se mencionaban las cuatro patas del toro, del Dharma, de la religiosidad, que ya tenía tres, las tenía lastimadas y estaba parado solo en una, que es la veracidad. Y claro, hablaba de los cuatro principios, que son las cuatro patas de la religiosidad: la austeridad, la veracidad, la misericordia y la limpieza. Y estos, los principios para nosotros son como faros, ¿verdad? Luces, como leyes, son leyes universales que tenemos que nos ayudan a navegar en este mundo material. Ahí llegó Norma, ¿verdad? Norma, estamos viendo los principios religiosos, la austeridad, la veracidad, la misericordia y la limpieza, que son nuestras luces para poder atravesar este mundo material. Buenos días. Hola. Seguimos entonces. ¿Hay algún comentario, Premi? ¿Querías mencionar algo? Gracias, hermana, por hacerme un resumen para saber, entender por dónde andan. Había un significado detrás de cada una de esas verdades. Si se las acuerdan, sería lindo recordarlo. Atrás de la misericordia, no comer carne, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Son los cuatro principios, sí. Sí,
La austeridad es no intoxicarse, la vericidad no ir al casino, ¿verdad? Hacer juego de azar, misericordia, ser vegetariano. Y la limpieza es importante sobre el control de la vida sexual, que de alguna manera nos puede traer muchas dificultades si descontrolamos en realidad cualquiera de estos aspectos. Nuestro problema es el descontrol en esta vida, en este universo material, en este cuerpo. De ahí es de donde viene todo, ¿verdad, Divya? O Sí, bueno, los principios. sí, como que de ahí vienen, por eso decía el profesor que tienen que ser como un faro, como las luces en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Hay que seguirlos como leyes o si no nos vamos a dar en la pared, como dicen aquí. Te das con todo. Totalmente. Son leyes así universales para poder superar todas estas dificultades en este mundo. Prema está por ahí también, ¿eh? Mm. Justo pasó, pero ahora Se fue para la vos cocina. sí, se fue para la cocina y se va, él se va un rato a Claro, ir a hacer claro. unas cositas por afuera, pero nada, estuvo un ratito ahí a Porto. Sí. Te Entonces, saludan, Pre. Prema, te Ahí va, queremos. ahí va a dar un saludito. Yo también, Aribol, qué bueno que están ahí estudiando y leyendo. Qué inspiración, qué inspiración. Justo escuché algo y tuve que decir algo, pero bueno, fue mejor que Claro, yo. cuando Gracias. quieras, de pasada ahí tus comentarios santos. Gracias por verlas. Aribol. Aribol. Y claro, al toro solo le quedaba la pata de la veracidad, porque la veracidad permite que las cosas se puedan ver como son, como con la veracidad no puede hacer ver que es el bien y el mal. Por eso esa es la única que le quedó a la religiosidad en esta era. Todavía podemos, a través de la escritura y la asociación correcta, tener esa visión correcta, ¿no? Entre el bien y el mal. Esa es la única pata que le queda al toro, pero pues vamos a seguir leyendo y cualquier comentario, aquí estamos. Entonces, seguimos Draupadi con el texto 31. Sigue hablando Bhumi, Ok. la Estoy vaquita. la vaquita. Estoy pensando en mí misma y también en usted, o el mejor de los semidioses, así como también en todos los semidioses, en los sabios, en los ciudadanos de Pritriloca, en los devotos del Señor y en todos los hombres que obedecen el sistema de Varna y Ashrama en la sociedad humana. Significado: para lograr la perfección de la vida humana debe haber cooperación entre los hombres y los semidioses, los sabios y los ciudadanos de Pritiloca, los devotos del Señor y el científico sistema de las órdenes de vida, Varna y Ashrama. La diferencia que existe entre la vida humana y la vida animal comienza, entonces, con el científico sistema de Varna y Ashrama, dirigido por la experiencia de los sabios, que están relacionados con los semidioses para irse elevando gradualmente hasta la cúspide de restablecer la relación eterna que se tiene con la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. Cuando el adelanto de la necedad quebranta el Varnashrama Dharma hecho por Dios, que tiene estrictamente la función de desarrollar la conciencia animal y convertirla en conciencia humana, y está convertida en conciencia divina, todo el sistema de vida apacible y progresiva se turba de inmediato. En la era de Kali, el primer ataque de la serpiente venenosa cae en el Varnashrama Dharma,
hecho por Dios, a raíz de lo cual una persona debidamente capacitada como brahmana es llamada sudra, y un sudra por aptitud pasa por brahmana. Todo sobre la base de un falso derecho de nacimiento. Convertirse en brahmana por derecho de nacimiento no es genuino en absoluto, aunque puede que con ello se satisfaga una de las cuestiones, pero la verdadera aptitud de un brahmana se mide en el control de la mente y de los sentidos, y en el cultivo de la tolerancia, la sencillez, la limpieza, el conocimiento, la veracidad, la devoción y la fe en la sabiduría védica. En la era actual, se está desdeñando la consideración de la aptitud necesaria y el falso derecho de nacimiento. Está siendo respaldado por un poeta popular y sofisticado, el autor del Rama Charita Manasa. Todo esto se debe a la influencia de la era de Kali. Así pues, la madre tierra, representada como una vaca, estaba lamentando la deplorable condición. Y luego dice 32, 33. Lakshmiji, la diosa de la fortuna, cuyo vistazo de gracia era buscado por semidioses tales como Brahma, y por quien ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios, abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pies de loto del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que desbancaban la fortuna de todos los 3 sistemas planetarios por estar decorada con las impresiones de la bandera, el relámpago, la vara de conducir elefantes y la flor de loto, que son signos de los pies del loto del Señor. Pero al final, cuando me sentía muy afortunada, el Señor me dejó. Significado: la belleza y la opulencia del mundo se pueden realizar por la gracia del Señor y no por algún planteamiento hecho por el hombre. Cuando el Señor Sri Krishna se hallaba presente en esta tierra, las impresiones de los signos especiales que hay en sus pies de loto se estampaban en el polvo. Y como resultado de esa gracia específica, toda la tierra se volvió tan perfecta como era posible. En otras palabras, los ríos, los mares, los bosques, las colinas y las minas, que son los agentes abastecedores de todo lo que necesitan los hombres y los animales, estaban desempeñando sus deberes respectivos. Por consiguiente, las riquezas del mundo superaban todas las riquezas de todos los demás planetas de los 3 sistemas planetarios del universo. Luego, uno debe pedir que la gracia del Señor siempre esté presente en la tierra, de modo que su misericordia sin causa nos favorezca y seamos felices, teniendo todo lo que se necesita en la vida. Pudiera preguntarse cómo es posible detener al Señor Supremo en esta tierra después de que su misión se ha cumplido y Él ha partido de la tierra para su propia morada. La respuesta es que no hay necesidad de detener al Señor. Como el Señor es omnipresente, puede estar presente con nosotros si de algún modo lo queremos. Mediante su omnipresencia, el sistema puede estar con nosotros si estamos apegados a su servicio devocional por medio de oír, el cantar, el recordar, etc. No hay nada en el mundo con lo que el Señor no esté relacionado. Lo único que tenemos que aprender es a encontrar la fuente de la relación y de ese modo quedar vinculados con Él mediante el servicio ejecutado sin ofensas.
Podemos relacionarnos con el Señor por medio de su presentación sonora trascendental. El santo nombre del Señor y el propio Señor son idénticos. Y aquel que canta el santo nombre del Señor sin ofensas puede darse cuenta de inmediato de que el Señor se encuentra presente ante él. Incluso mediante la vibración del sonido radiado, podemos percibir parcialmente la relatividad sonora y mediante la emisión del sonido de la trascendencia, podemos sentir de hecho la presencia del Señor. En esta era, cuando todo está viciado por la contaminación de Kali, se instruye en las escrituras y lo predica el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que con el canto del santo nombre del Señor podemos de inmediato librarnos de la contaminación y elevarnos gradualmente al plano de la trascendencia e ir de vuelta a Dios. La persona que canta el santo nombre del Señor sin ofensas es tan auspiciosa como el propio Señor, y el movimiento de devotos puros del Señor por todas partes del mundo puede transformar de inmediato el problemático aspecto del mundo. Solo mediante la propagación del santo nombre del Señor podemos ser inmunes a todos los efectos de la era de Kali. Como ven, qué buenas noticias. Madre Tierra extrañaba los pies de loto del Señor, ¿verdad? Pero aquí Srila Prabhupada dice que si nos conectamos con el servicio devocional y cantamos los santos nombres, siempre vamos a estar, no hay separación, ni con el Señor Supremo, ni con los maestros, las maestras. Y Srila Prabhupada también, ¿no? Siempre decía eso, que a través de su libro siempre estamos conectados con él. Y gracias a él estamos aquí, ahora leyendo el Srimad Bhagavatam. Así que Krishna es absoluto y si hablamos de él y de su pasatiempo, estamos con él. Estamos con el Señor Supremo. ¿Comentarios o seguimos? Texto 34. 34. Dice, oh personalidad de la religión, yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. De igual modo, usted también se hallaba en una condición angustiosa, debilitada su fuerza por estar de pie, y por ello, para aliviarlo, él también se encarnó en la familia de los Yadus mediante su energía interna. Significado. Los asuras quieren disfrutar de una vida de complacencia de los sentidos, incluso a costa de la felicidad de otros. Para satisfacer esa ambición, los asuras, especialmente los reyes ateos o primeros mandatarios del Estado, tratan de equiparse con toda clase de armas mortales para causar una guerra en una sociedad pacífica. Ellos no tienen más ambición que la del engrandecimiento personal y en consecuencia la Madre Tierra se siente sobrecargada con esos excesivos aumentos del poderío militar. Con el aumento de la población asúrica, aquellos que siguen los principios de la religión se vuelven infelices, especialmente los devotos o devas. En una situación de esa índole, la personalidad de Dios se encarna para eliminar a los indeseables asuras y restablecer los verdaderos principios de la religión. Esa era la misión del Señor Sri Krishna y él la cumplió.
Mira que justo leímos que Krishna no puede tolerar la infelicidad, ¿no?, Ujú. de los demás. Y aquí vemos como los asura, la persona con tendencia demoníaca, disfrutan de una vida de complacencia de los sentidos, incluso a costa de la felicidad de otros. Por eso Krishna se da, el Señor Supremo se da todo el trabajo de siempre, constantemente tratar de mandarnos la verdad, ¿verdad? Para aliviarnos de este sufrimiento, que también, como vimos, es parte de nuestro aprendizaje, pero la persona cuando, si nos volvemos muy egoísta, muy codicioso, nos volvemos indiferente al sufrimiento de los demás. Y pues bueno, es una característica de esta era de Kali Yuga. Vemos que esta era está dominada por la codicia y la codicia es el egoísmo, entonces ese egoísmo nos hace perder esa compasión y esa empatía. ¿Cómo ves, Draupadi? Ujú. Mm, sí. Y a la vez a la vez también lo opuesto a eso, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, y bueno, todos los grandes ejemplos, mismo Prabhupada, nuestros maestros, los devotos que están haciendo servicio con esa intención así de satisfacer a Krishna nada más. Es todo lo contrario a a lo que hacen los otros, digamos. Es justamente el querer servir sin esperar nada, bueno, el querer que todos estén bien, bueno, todo lo opuesto, ¿no? Y cómo en realidad las personas que están buscando su propio complacer a costa del sufrimiento de otros nunca están felices. Y las personas que hacen lo opuesto, que tratan de satisfacer al resto y que sean felices los demás, son felices por naturaleza. Como están esas, como, sí, no sé cómo llamarlo, como si, como que están buscando algo, pero en realidad el resultado es opuesto y bueno, y viceversa. No sé si se entendió. Claro, sí, 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 totalmente, ¿eh? Tenemos grandes ejemplos de personas que viven para los demás, que viven para servir. Por eso, vida material significa egoísmo y espiritualidad significa amor. Y en donde estemos, pues tenemos ese compromiso, ¿no?, en espiritualizar todo lo que hacemos para convertirlo en amor. Sí, Premi, somos muy afortunados en tener siempre esa expansiones divinas de grandes personas que nos dan el ejemplo constantemente. Sí, y el otro día estaba leyendo de Kadamba Kanana Swami, su libro que se llama Forever Present, que escribió antes de dejar su cuerpo, digamos, brindaban y como todas sus realizaciones y los consejos para sus discípulos y bienquerientes. Habla de Bhaktitirtha Swami, que lo inspiró mucho a él y que dice que Bhaktitirtha Swami se dedicaba a conquistar corazones, que ese era uno de sus servicios, conquistar los corazones de los demás, y que eso lo inspiró mucho a él, a Kadamba Kanana Swami, a bueno, a tener como otra visión de cómo relacionarse con los demás. Bueno, y habla mucho de eso, muy inspirador por nuestro movimiento, tantas almas con esos deseos, que es completamente opuesto a lo que de los gobernantes hoy en día. Sí, Bhaktitirtha Swami es un maestro que dejó el cuerpo, ¿no?, hace pocos años, africano, un príncipe africano, discípulo de Srila Prabhupada. Realmente él también tenía ese deseo, esos sentimientos como Jesús, también de sacrificarse por los demás, recibir los pecados de los demás sin importarnos. Esos son sentimientos
de servicio devocional de amor puro, incondicional. Y el maestro Kadamba Kanana Swami también, él dejó el cuerpo hace 1 año o 2, no, un par de años recién, también de cáncer, pero de una forma muy trascendental, diciendo que la muerte es un servicio más, es una etapa más, pero el alma continúa feliz en su servicio y dieron eso, estos grandes almas, un testimonio de cómo dejar el cuerpo sin temor, completamente absorto en la felicidad de la devoción. Así que... Sí, todo lo que uno siembra, ¿no? En esta vida, después, en el momento ese último de la vida, que ahí es la prueba más grande, se van en paz. En cambio, por ahí, sí, los que están deseando otras cosas, hablar de la muerte, lo ven con mucho miedo. Bueno, y sí, y demás. Muy bien. Seguimos texto. ¿O alguien quiere leer? ¿O Draupadi sigues? Sí. Dice 35. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amadas suyas, tales como Satyabhama, mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando él recorría mi superficie de la tierra, yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente que parecía ser mi vello que estaba erizado por el placer. Significado. Había ocasiones en que el Señor y sus miles de reinas se separaban a causa de que él se ausentara del hogar. Pero en lo que se refiere a su relación con la tierra, el Señor recorría la misma con sus pies de loto y por consiguiente no había ninguna posibilidad de separación. Cuando el Señor dejó la superficie de la tierra para regresar a su morada espiritual, los sentimientos de separación de aquella fueron pues más agudos. 36. Una muy buena meditación sobre la Madre Tierra, ¿no? En su Ujú. personalidad. Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Parikshit, llegó a la ribera del río Sarasvati, que fluía hacia el este. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 16 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado ¿Cómo Parikshit recibió la era de Kali? Jai. Ya. Jai. Entonces, vamos a empezar de una vez, ¿verdad? Seguimos con el capítulo 17, Castigo y recompensa de Kali. Sí. Aquí llegó Murari también. Haribol. Haribol. ¿Quieres leer Draupadi o Murari? ¿Quién quiere? Como sea. Quien quiera, si Draupadi quiere leer, que lea ella. Si no, no tengo problema en leer yo. Bueno, Dale. leo uno y luego Murari. Ah, ya, muy bien. ¿Sí? Bien. Uno. Texto 1. Sutta Goswami dijo, después de llegar a ese lugar, Maharaj Parikshit observó que un sudra de la casta inferior vestido de rey estaba golpeando con una masa a una vaca y un toro como si estos no tuvieran propietario. Significado. El principal signo de la era de Kali es que sudras de la casta inferior, es decir, hombres sin cultura brahmínica y sin iniciación espiritual, se vestirán como administradores o reyes.
Y la principal ocupación de esos gobernantes, no chatrias, será la de matar a los inocentes animales, especialmente a las vacas y los toros, que no van a tener protección de sus amos, los vaishyas genuinos. La comunidad mercantil. En el Bhagavad Gita 18.4 se dice que los vaishyas tienen la función de encargarse de la agricultura, la protección de las vacas y el comercio. En la era de Kali, los vaishyas degradados, los comerciantes, están dedicados a suministrarles vacas a los mataderos. Los kshatriyas tienen la función de proteger a los ciudadanos del Estado, mientras que los vaishyas tienen la función de proteger a las vacas y a los toros y utilizarlos para producir granos y leche. La vaca está hecha para dar leche y el toro está hecho para producir granos. Pero en la era de Kali, la clase de hombres sudras ocupan los puestos de administradores y las vacas y los toros, o las madres y los padres, carentes de la protección de los vaishyas, están expuestos a los mataderos organizados por los administradores sudras. Texto 2. Traducción. El toro, que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrorizado por el Shudra que lo estaba golpeando, y estaba tan asustado que se encontraba sosteniendo sobre una pata, temblando y orinando. Significado. El siguiente síntoma de la era de Kali es que los principios de la religión, que son inmaculadamente blancos, como la flor de loto blanca, van a ser atacados por la inculta población shudra de la época. Puede que se trate de descendientes de brahmanas o kshatriyas, pero en la era de Kali, por la falta de suficiente educación y cultivo de la sabiduría védica, esa clase de población shudra va a desafiar los principios de la religión, y las personas con inclinaciones religiosas van a ser aterrorizadas por esos hombres. Ellos proclamarán no ser partidarios de ningún principio religioso, y en Kali Yuga van a surgir muchos ismos y cultos únicamente para matar al inmaculado toro de la religión. El Estado se declarará seglar o sin ningún principio religioso determinado, y como resultado de ello habrá una total indiferencia hacia los principios de la religión. Los ciudadanos estarán en libertad de actuar como gusten, sin respeto por el sadhu, el shastra o el guru. Que el toro esté sosteniéndose sobre una pata denota que los principios de la religión están desapareciendo gradualmente. Incluso la existencia fragmentaria de los principios religiosos van a ser estorbada por muchísimos obstáculos, como si se encontrara en la temblorosa condición de irse a caer en un momento a otro. ¿Lees Drupal o sigo leyendo yo? Ah, sí. No, sigue Sigo tú. leyendo. Sí. Ya. Texto 3. Traducción. Aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un shudra. Tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Significado. El siguiente síntoma de la era de Kali lo constituye la afligida condición de la vaca. Ordeñar la vaca significa extraer los principios de la religión en una forma líquida. Los grandes rishis y munis vivían únicamente de leche. Srila Sukadeva Goswami visitaba a algún cabeza de familia mientras éste se hallaba ordeñando una vaca, y simplemente tomaba un poquito de esa leche para su subsistencia. Incluso hasta hace unos 50 años, nadie le negaba a un sadhu 1 o 2 litros de leche, y cada cabeza de familia daba leche como si fuera agua. Para un sanatanista, un seguidor de los principios védicos, todo cabeza de familia tiene el deber de poseer vacas y toros como parte de los bienes del hogar, no solo para tomar leche, sino para extraer principios religiosos. El sanatanista adora a las vacas según los principios religiosos y respeta a los brahmanas.
La leche de vaca es necesaria para el fuego del sacrificio, y mediante la ejecución de sacrificios, la persona casada puede ser feliz. El ternero de la vaca no solo es algo hermoso a la vista, sino que también le produce satisfacción a la vaca, en virtud de lo cual ella da tanta leche como le es posible. Pero en Kali Yuga a los terneros se los separa de las vacas lo más pronto posible, con fines que no se han de mencionar en estas páginas del Srimad Bhagavatam. La vaca está de pie con lágrimas en los ojos. El lechero Shudra le extrae la leche de manera artificial y cuando no hay leche se envía a la vaca a que sea matada. Estos actos muy pecaminosos son los responsables de todos los problemas de la sociedad actual. La gente no sabe lo que está haciendo en nombre del desarrollo económico. La influencia de Kali los mantendrá en la oscuridad de la ignorancia. Aparte de todos los esfuerzos que están haciendo en aras de la paz y la prosperidad, deben procurar que las vacas y los toros se sienten felices en todos los aspectos. La gente necia no sabe cómo se consigue la felicidad haciendo que las vacas y los toros sean felices, pero ello es un hecho por ley de la naturaleza. Aceptémoslo, basándonos en la autoridad del Srimad Bhagavatam, y adoptemos los principios de la felicidad total de la humanidad, para la felicidad total de la humanidad. Texto 4. Traducción. Maharaj Parishik, bien equipado con arcos y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al Shudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. Significado. Un gobernante o rey como Maharaj Parishik, con autoridad plena y majestuosa, bien equipado con armas para castigar a los herejes, puede desafiar a los agentes de la era de Kali. Solo entonces será posible contrarrestar la degradada era. Y en ausencia de esos mandatarios fuertes, siempre hay perturbación de la tranquilidad. El ostentoso gobernante electo, que representa a un público degradado, no puede ser igual que un rey fuerte como Maharaj Parishik. El traje o estilo de la orden real no es lo que cuenta, son las acciones las que cuentan. Texto 5. Traducción. Oh, ¿quién eres tú? Pareces ser fuerte, y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, por un rey. Pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas nacidos por segunda vez. Significado. A los brahmanas, kshatriyas y vaishyas se los llama nacidos por segunda vez, porque para estas clases altas existe el nacimiento a través de la unión de los padres, y existe otro nacimiento que consiste en el rejuvenecimiento cultural mediante la iniciación espiritual que da el acharya, o el maestro espiritual genuino. De modo que un kshatriya también nace por segunda vez como el brahmana, y es su deber proteger a los indefensos. El rey kshatriya se lo considera al representante de Dios encargado de proteger a los indefensos y castigar a los herejes. Cuando quiera que hay anomalías en esta función de rutina que desempeñan los administradores, hay una encarnación del Señor para restablecer los principios de un reino divino. En la era de Kali se mata sin restricción a los pobres e indefensos animales, especialmente a las vacas, a quienes los gobernantes les deben toda clase de protección. Así pues, los dirigentes en cuyas narices ocurren este tipo de cosas son representantes de Dios solo de nombre. Esos poderosos administradores son gobernantes de los pobres ciudadanos en virtud del traje o la posición, pero de hecho son hombres indignos y de baja categoría que no poseen los atributos culturales de los nacidos por segunda vez. Nadie puede esperar justicia ni trato equitativo de hombres de baja categoría nacidos una vez, incultos en sentido espiritual. Por consiguiente, en la era de Kali, todo el mundo es infeliz debido a la mala administración del Estado. La sociedad humana moderna no ha nacido por segunda vez mediante la cultura espiritual, de manera que el gobierno del pueblo, por un pueblo que no ha nacido por segunda vez, tiene que ser un gobierno de Kali, en el que todo el mundo es infeliz.
Texto 6. Podemos ver cómo se hace énfasis en cómo estaba vestido en la personalidad de Kali, ¿verdad? Sí, porque de manera natural, si vemos un monje o vemos un policía o un militar, deberíamos de sentir protección, ¿no? Como que son representantes de la justicia, de la espiritualidad. Pero recuerdo que hay países que dicen, no llames a la policía que te roba lo que te quedó, te dicen, por ejemplo. Y así en todos aspectos en esta era tenemos que incluso tener cuidado con quién se viste como monje, como maestro, como guía en general, como policía, ¿verdad? El atuendo es algo, debería de ser algo sagrado también, pero en esta era todo está desvirtuado, digamos. Por eso en el texto se dice que se debería tomar en cuenta las acciones, Ujú. Sí, en base a las acciones, porque igual es la manera en que Kali nos hace ver actualmente el mundo. Se nos presenta de una manera muy seductora. A Kali le gusta mucho el oro, entonces nos hace tener esa atracción por las cosas doradas, por el oro como tal. Entonces por eso todo el mundo actualmente busca oro y eso genera riña e hipocresía. Los países, entre más oro tienen, se creen mejores y buscan más poder y más poder. sí, o las armas también. Ujú. Es que hay Entonces, armas que se hacen, que se fabrican con oro y piedras preciosas. Y también en la medicina, entonces todo está de la mano. sí, es también hablando de atuendo. Uno ve un doctor, piensa que te va a salvar la vida, pero a veces al contrario, ¿no? Como decía Y Mahatma Swami, estamos todos en un hospital con diferentes enfermedades y a veces el mismo doctor te mata porque está enfermo también. Entonces ahora está todo desvirtuado y nuestra única luz es los valores espirituales, las guías espirituales. Por eso se dice nacido por segunda vez, porque tenemos un nacimiento kármico, que es el cuerpo material, y un nacimiento espiritual, que es cuando nos refugiamos en la guía espiritual. texto 6. Traducción. Tú, malhechor, te atreves a golpear a una inocente vaca porque el señor Krishna y Arjuna, el portador del arco Gandiva, están fuera de vista. ¿Cómo estás golpeando al inocente en un lugar solitario? Como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y, en consecuencia, mereces ser matado. Significado. En una civilización en la que Dios está manifiestantemente desterrado y no hay ningún guerrero devoto como Arjuna, los asociados de la era de Kali se aprovechan de ese reino sin ley y, en mataderos retirados, organizan la matanza de animales inocentes, tales como la vaca. Esa clase de asesinos de animales está en condiciones de ser condenada a muerte por orden de un rey piadoso como Maharaj Parishik. Para un rey piadoso, el delincuente que mata a un animal en un lugar apartado merece ser castigado con la pena de muerte, exactamente igual que un asesino que mata a un inocente niño en un lugar apartado. Texto 7. Traducción. Luego él, Maharaj Parishik, le preguntó al toro, «Oh, ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido 3 de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro?» Significado. Al menos en la época de Maharaj Parishik, nadie podía imaginar las desdichadas condiciones futuras de la vaca y el toro. Así pues, Maharaj Parishik se asombró al ver esa horrible escena.
Él preguntó si el toro no sería un semidios que había adoptado esa desgraciada condición para señalar el futuro de la vaca y el toro. Texto 8. Traducción. Ahora, por primera vez en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora, en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Significado. Proteger las vidas tanto de los seres humanos como de los animales constituye el primer y principal deber de un gobierno. El gobierno no debe discriminar al aplicar esos principios. Para un alma de corazón puro es simplemente horrible ver la organizada matanza de animales que el Estado realiza en esa era de Kali Yuga. Maharaj Parishik estaba lamentando las lágrimas que había en los ojos del toro y estaba asombrado de ver en su buen reino semejante cosa sin precedentes. En lo que se refería a la vida, los hombres y los animales recibían la misma protección. Así son las cosas en el reino de Dios. Sí, es muy impactante esa realidad social. Mismo si la mayoría de nosotros nacimos en familias que comen carne y en la niñez nos acostumbramos, pero después tenemos una transformación de conciencia, ¿verdad? Y también nos impacta mucho porque nosotros no somos vegetarianos por decisión de salud o sea, somos realmente vegetarianos por un tema de compasión y sí, el tema de la no violencia. Entonces, bueno, Murari nació en una familia vegetariana, familia de devotos, afortunado Murari, pero asimismo, cambiando también nos impacta mucho ahora ver matadero y en realidad en el fondo, en el corazón, a todos les impacta ver la matanza de animales, las torturas, porque el alma está ahí, aunque la queremos ignorar, es como parte de los valores fundamentales, ¿no? Del alma espiritual. Es algo... Y es algo... Sí, Murari, habla. No, diga usted, digo yo. No, solo decía que es algo contra natura, toda esta matanza, como hablamos de los sentidos descontrolados, ¿no? Sí, los Mm, guerreros, por ejemplo, mismo Ariuna o los guerreros en casos extremos, comían animales porque estaban en otra situación como de sobrevivencia a la par, pero ahora hay un descontrol total en todos aspectos, ¿no? En la ropa, matar animales por vestirse así. O sea, bueno, sí, Murari. No, yo lo que iba a decir es que es tan irónico como toda Sí. esta gente que come carne, conozco personas que al haber sido pequeños vieron cómo mataban algún tipo de animal en específico y no lo comen nunca en la vida. Ujú, ¿verdad? Iba el texto nuevo ahorita. ¿Qué? Sí, Ya. Murari, es así, naturalmente, pero te lo camuflan, es ridículo como te ponen al pollo feliz, o sea, la vaquita feliz te lo pintan así, es todo el descontrol de los sentidos. Bueno, vamos a seguir. Texto 9, sí. Texto 9. Traducción. Oh, hijo de Surabi, ya no tienes que lamentarte más. No hay por qué temerle a este bajo Shudra. Y, oh, madre vaca, mientras yo viva como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. Significado. La protección de los toros y las vacas y de todos los demás animales puede hacerse realidad únicamente cuando haya un estado dirigido por un gobernante como Maharaj Parishik. Maharaj Parishik se dirige a la vaca como madre, ya que él es un culto rey kshatriya nacido por segunda vez. Surabi es el nombre de las vacas que existen en los planetas espirituales y que el propio Señor Sri Krishna cría especialmente. Así como los hombres están hechos según la forma y las características del Señor Supremo, las vacas también están hechas según la forma y las características de la
Bakasurabi del reino espiritual. En el mundo material, la sociedad humana le brinda protección plena al ser humano, pero no hay ninguna ley para proteger a los descendientes de Surabi, que pueden brindarles a los hombres plena protección mediante el suministro del alimento milagroso, la leche. Pero Maharaj Parishik y los Pándavas estaban plenamente conscientes de la importancia de la vaca y el toro, y estaban dispuestos a castigar con todo rigor, incluso con la muerte, al asesino de vacas. En ocasiones ha habido cierta agitación en favor de la protección de la vaca, pero por falta de mandatarios piadosos y leyes idóneos, la vaca y el toro no reciben protección. La sociedad humana debe reconocer la importancia de la vaca y el toro y, así pues, darles absoluta protección a esos importantes animales, siguiendo los pasos de Maharaj Parishik. Por el hecho de proteger a las vacas y la cultura brahmínica, el Señor, quien es muy bondadoso con la vaca y con los brahmanas, Go Brahmana Hitaya, se sentirá complacido con nosotros y nos conferirá la verdadera paz. Texto 10 y 11. Traducción. Oh, tú, que eres casta, el buen nombre del rey, la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen, cuando en su reino los malvados aterrorizan a toda clase de seres vivientes. El rey tiene sin duda el deber fundamental de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Por lo tanto, debo matar a este hombre tan despreciable, ya que es violento con otros seres vivientes. Significado. Cuando en una aldea o en un pueblo hay alguna perturbación causada por animales salvajes, la policía u otras personas toman medidas para matarlos. De modo similar, el gobierno tiene el deber de matar cuanto antes a todos los elementos sociales malos, tales como los ladrones, los dacoits y los asesinos. El mismo castigo se les debe imponer también a los que matan animales, porque los animales del Estado también son el praya. Praya significa aquel que ha nacido en el Estado, y esto incluye tanto a los hombres como a los animales. Cualquier ser viviente que nace en un Estado tiene el derecho primordial de vivir bajo la protección del rey. Los animales de la selva también dependen del rey y también tienen el derecho de vivir. Así que, con mayor razón, animales domésticos tales como las vacas y los toros. Cualquier ser viviente que aterrorice a otros es un sujeto de lo más despreciable, y el rey debe matar de inmediato semejante elemento perturbador. Así como se mata al animal salvaje cuando ocasiona disturbios, de igual forma cualquier hombre que sin razón mata o aterroriza a los animales de la selva o a otros animales debe ser castigado de inmediato. Por ley del Señor Supremo, todos los seres vivientes, sea cual fuere la forma que tengan, son los hijos del Señor, y nadie tiene ningún derecho de matar a un animal, a menos que lo ordenen así los códigos de la ley natural. El tigre puede matar a un animal inferior para su subsistencia, pero el hombre no puede matar a un animal para la suya. Esa es la ley de Dios, quien ha creado la ley para que un ser viviente subsista de comerse a otro. Así pues, los vegetarianos también viven de comerse a otros seres vivientes. Por lo tanto, la ley dice que uno debe vivir únicamente de comer a ciertos seres vivientes específicos, como lo ordena la ley de Dios. El Ishopanishad indica que uno debe vivir de acuerdo con las instrucciones del Señor, y no como se le antoje. El hombre puede subsistir a base de diferentes variedades de granos, frutas y leche que ordena Dios, y no hay necesidad de carne animal, más que en ciertos casos particulares. El rey o mandatario engañado, aunque a veces se lo anuncie como un gran filósofo y erudito, permitirá en el Estado la existencia de mataderos sin saber que la tortura de los pobres animales les despeja el camino al infierno a esos necios reyes y gobernantes. El gobernante siempre debe estar pendiente de la seguridad de los prayas, tanto hombres como animales, e investigar si algún ser viviente está siendo atormentado por otro en algún lugar. El ser viviente agresor debe ser atrapado de inmediato
y ejecutado, tal como lo enseñó Maharaj Parishik. El gobierno del pueblo por el pueblo no debe permitir la matanza de animales inocentes por el capricho de necios funcionarios gubernamentales. La gente debe conocer los códigos de Dios, tal como se mencionan en las escrituras reveladas. Maharaj Parishik señala aquí que, según los códigos de Dios, el rey o gobernante irresponsable pone en peligro su buen nombre, la duración de su vida, su poder y su fuerza, y, en fin de cuentas, su marcha progresiva hacia una vida mejor y la salvación después de la muerte. Esos hombres necios ni siquiera creen en la existencia de una siguiente vida. Mientras escribimos el comentario acerca de este verso en particular, tenemos ante nosotros la declaración de un gran político moderno que murió recientemente y dejó su testamento, el cual revela su escaso acopio de conocimiento en relación con los códigos de Dios que mencionó Maharaj Parishik. El político era tan ignorante en materia de los códigos de Dios que escribe: no creo en ninguna de esas ceremonias y someterse a ellas, incluso como una cuestión de formalidad. Sería hipocresía y un intento de engañarnos nosotros mismos y engañar a los demás. No tengo ningún sentimiento religioso al respecto. Al comparar estas declaraciones de un gran político de la época moderna con las de Maharaj Parishik, encontramos una enorme diferencia. Maharaj Parishik era piadoso de conformidad con los códigos de las escrituras, mientras que el político moderno se rige por su creencia y sentimientos personales. Al fin y al cabo, cualquier gran hombre del mundo material es un alma condicionada. A él lo atan los pies y manos las sogas. A él lo atan de pies y manos las sogas de la naturaleza material. Y aún así la necia alma condicionada se cree en libertad de actuar según sus caprichosos sentimientos. Se concluye entonces que la gente de los tiempos de Maharaj Parishik era feliz y los animales recibían la debida protección, porque el gobernante no era caprichoso ni ignoraba la ley de Dios. Criaturas necias y carentes de fe tratan de hacer a un lado la existencia del Señor y proclaman ser seglares al precio de la valiosa vida humana. La vida humana está especialmente hecha para conocer la ciencia de Dios, pero criaturas necias, especialmente en esta era de Kali, en vez de conocer a Dios de un modo científico, hacen propaganda en contra de la creencia religiosa, así como también en contra de la existencia de Dios, aun a pesar de que siempre están atadas por las leyes de Dios mediante las condiciones del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Hare Krishna. Sí, ahora que mencionaba, pues son las 8 ya, Murari, pero ahora que mencionaba ese político que dijo eso, también cuando estaba ahora en India, bueno, el año pasado, ¿no? Decían que la ministra de Bengal quería abrir un matadero ahí en Navadvip. Y ahí se opusieron, ¿no? Los devotos y todo, pero los políticos son muy diplomáticos, incluso ella va al Ratha Yatra, es muy diplomática con todos, pero sus intenciones no son, simplemente se basan en intereses, ¿verdad? Entonces hay mataderos clandestinos en India y todo, pero pues sí, quería autorizar uno ahí en el lugar sagrado, imagínense. Esa es la mentalidad de los pues líderes actuales, ¿no? Mismo en India. Ujú. Y pues, ¿hay alguna duda o comentario? Entonces los valores de Kali son la venganza, la lujuria, la viveza, la mentira, propaganda antivalores religiosos, y los síntomas es que la gente está en ansiedad y nunca está en paz, ¿no? Siempre está preocupada. Así algunos apuntes. Pero bueno, mañana seguimos leyendo y vemos qué pasa con el castigo de Parikshit, cómo va a actuar el gran rey santo.
Uno que dice- lee estos textos y es así como que ya, Prabhupada, me voy a portar bien, lo prometo. Sí. Hay un poema que dice, mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras, así me siento. Sí. Es verdad, a veces Pero vivimos bueno, en nuestra burbuja trascendental y nos olvidamos de lo que pasa aquí en la esquina, ¿no? Sí, totalmente, sí. sí, Ragas. Nos vamos a portar bien. Panchakalpa. Hare Haribol. Krishna, Madre Ananga, Ah, ¿algún comentario? Me les voy. Panchakalpa, Panchakalpa.